Doctora María, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a Kaya por la invitación, gracias a Sandro por el tiempo y a cada uno de los asistentes por el interés y por la participación. Así que yo espero que esto no sea un monólogo. En general quisiera tener la posibilidad de escuchar un poco sus dudas, sus consultas, sus comentarios. Así que vamos a tratar de ser eficientes en ese sentido. Mil gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted, más bien. Gracias a ambos por la disposición de su tiempo y el compromiso. Les cedo el uso de la palabra y puede proyectar en caso tenga este PPT. A ver, voy a tratar de no ser repetitiva para un poco complementar lo que han estado conversando hace un momento con Sandro, que les ha hecho una exposición tan clara y tan didáctica también. Así que un poco adecuándome a lo que ya he ido escuchando y con ánimo de no repetir y que no estén cansados, dada la hora, sí me gustaría dejar sentados algunos conceptos que creo que sí es importante entender cuando estamos hablando de arbitraje. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces pasa, y pasa mucho con el convenio arbitral, que no entendemos muy bien de qué se trata, y una idea que me gustaría que quede clara para todos es que finalmente el convenio arbitral es un acto jurídico. O sea, que si entendemos cuál es la definición, si encontramos una naturaleza jurídica, creo que más allá de si es contrato, si es un acto jurídico procesal, si es un contrato, etcétera, creo que de manera general podríamos señalar que el convenio arbitral es un acto jurídico. Y si lo definimos como un acto jurídico, vamos a ver una serie de posibilidades, toda la teoría del acto jurídico que también se aplica cuando estamos en convenios arbitrales, ¿sí? Y un poquito para tener dónde estamos, de qué hablamos cuando hablamos de convenio arbitral, cómo es que esto se entiende cuando ustedes lo vayan buscando en doctrina. El convenio arbitral tiene una historia, porque nosotros tenemos el día de hoy una actividad muy fuerte de arbitraje, pero esto no ha sido siempre así. Y la razón ha sido básicamente que antes, en el Código Civil de 1984, en su redacción original, teníamos dos conceptos muy diferentes: la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. ¿Qué era la cláusula compromisoria? Cuando las partes celebraban el contrato y estaban completamente de acuerdo en los términos, decían, si es que tenemos un conflicto, lo sometemos a arbitraje. Ok. Era un compromiso para someterlo en el futuro, pero que no tenía un contenido propio. Vamos a decir, era una suerte de convenio preliminar o promesa de contratar o compromiso de contratar. Se lo trataba como un contrato preparatorio. ¿Qué cosa ocurría si es que decíamos que estábamos ante una cláusula compromisoria? Que si bien, por ejemplo, yo me obligaba a solucionar mis controversias mediante arbitraje, lo que ocurría era que, surgida la controversia, recién en ese momento nos teníamos que poner de acuerdo en quién iba a ser el árbitro, cómo se iba a designar, operativamente quién lo iba a administrar, etcétera. Entonces, esta doble definición estos dos conceptos, vamos a decir un poco, que tenemos como antecedente del arbitraje, nos van a poner en evidencia la importancia de conocer la institución. Como decía Sandro, cuando estamos hablando de arbitraje, no estamos hablando simplemente de un mecanismo de solución de controversias. No es tan sencillo, porque necesitamos saber cómo funciona el arbitraje. ¿Qué tipos de arbitraje existen? ¿Cuándo un arbitraje ad hoc? ¿Cuándo un arbitraje institucional? ¿Cuándo es nacional? ¿Cuándo es internacional? ¿Qué cosa es esto? Necesitamos entender la figura para luego darle contenido.
Entonces, lo que ha pasado, por lo menos en nuestra legislación, es que hemos tenido este antecedente, vamos a decir, en que la cláusula compromisoria era básicamente un compromiso para contratar, no había ningún detalle de cómo se iba a realizar la controversia, y realmente surgida la controversia, ya en la situación, pues lo que tenían que hacer las partes era ponerse de acuerdo sobre una serie de aspectos, ya vamos a decir, entre comillas, operativos para hacer eficiente este mecanismo. Lo que pasaba en la práctica y lo que pasaba en la realidad, y aunque ustedes no lo crean, muchos de ustedes deben ser muy jóvenes, pero antes, incluso yo lo he visto, si había una cláusula compromisoria y un compromiso arbitral, pues lo que tenías que ir era irte al juez a que el juez te designe el árbitro. Una cosa que el día de hoy es impensable, pero eso tenía nuestra legislación. ¿Qué ha pasado? Con la ley de arbitraje, este doble momento, voy a decir, se consolida. Y el día de hoy lo que nos dice la ley de arbitraje es que ya no estamos hablando de una promesa para suscribir un contrato, para contratar luego, no. El día de hoy hablamos simplemente de convenio arbitral. Y esto está, digamos, claramente recogido en el Decreto Legislativo 1071, nuestra norma actual, porque esta norma lo que quiere es, ya has definido que quieres solucionar tu controversia con arbitraje. Ok. Una vez que has definido eso, entonces la ley te da todo el catálogo de posibilidades para que tu voluntad se haga realidad, a pesar que no hayas tenido todo el detalle correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, con el Decreto Legislativo 1071, lo que se hace es ya no hablar de estas figuras, vamos a decir, antiguas, sino se habla concretamente de convenio arbitral. ¿Qué es el convenio arbitral? Definido muy sencillamente, podríamos decir que es la manifestación de voluntad de dos partes por la que decide someter su controversia a arbitraje. Como veían en la presentación anterior, podría yo simplemente decir, solucionaremos nuestras controversias con arbitraje o a través de arbitraje, y todas las regulaciones que vamos a necesitar para hacer operativa esta decisión, esta manifestación de voluntad, están contenidas en la ley de arbitraje. Esa es un poco la idea que tenemos el día de hoy respecto del convenio arbitral. Entonces, vamos a decir que, ¿qué cosa es el convenio arbitral? Es un acuerdo de dos partes que están involucradas en una relación contractual. También puede ser una relación no contractual, ahorita lo vamos a ver, pero en principio, dos partes que están involucradas en una relación contractual deciden que en el supuesto futuro de tener una controversia la van a someter a arbitraje. ¿De acuerdo? Como decíamos al comienzo, el convenio arbitral es un acto jurídico, es un negocio jurídico, y más propiamente es un negocio jurídico constitutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se genera un convenio arbitral, cuando estamos ante un convenio arbitral, estamos ante ese convenio arbitral es un negocio jurídico, solito, encapsulado, vamos a decir. Y este negocio jurídico constituye una relación jurídica, una obligación jurídica para las dos partes. ¿Cuál es la finalidad de este negocio jurídico? Que en la eventualidad de que surja la controversia, las partes van a irse a este mecanismo, el arbitraje, para solucionar su controversia. Y esto es bien importante, porque si yo estoy hablando de acto jurídico o de negocio jurídico, vamos a hablar, por ejemplo, de criterios de interpretación o de métodos de interpretación del acto jurídico. Y ahí vamos a ver que, por ejemplo, para el caso de las cláusulas patológicas, que también estaban comentándola hace un momento, vamos a encontrar que el criterio, vamos a decir, la regla de interpretación del acto jurídico llamado convenio arbitral es favorecer la realización o el desarrollo del arbitraje. Esa es la premisa. La ley quiere que si las partes han puesto un convenio arbitral, aunque sea de manera muy sucinta y muy simple, y han previsto este mecanismo, pues lo utilicen realmente, y por tanto la voluntad de las partes ha sido excluir lo más posible al Poder Judicial. Entonces, partimos de esta premisa cuando hablamos de convenio arbitral.
un acto jurídico constitutivo obligatorio para las partes y la finalidad específica es usar este mecanismo de solución de controversias. La idea es excluir mi controversia, si es que existe, del ámbito judicial. Y eso tiene una serie de consecuencias, porque, por ejemplo, si el convenio arbitral presenta una duda de interpretación, vamos a hacer la interpretación de manera que sea favorable al arbitraje, por ejemplo. Y ahí vamos a encontrar una serie de elementos de interpretación también de acto o de negocio jurídico. ¿Límites? Claro que sí. Nunca puede ser contrario a la ley. Evidentemente tiene que respetarse la voluntad de las partes. Y ahí vamos a encontrar que va a ser importante también el contexto en el que se emite este acto jurídico. ¿De acuerdo? En principio, la única exigencia que tiene nuestra norma es que conste por escrito. Y la norma es bien amplia en este sentido porque nos dice, basta que exista constancia de su contenido. El día de hoy, por ejemplo, todos utilizamos mecanismos electrónicos para comunicarnos. ¿Bastará un WhatsApp? ¿Será suficiente un correo electrónico? ¿O necesitamos un documento formal para decir que estamos ante un acto jurídico que califica como convenio arbitral? Todo va a depender del tipo de redacción, pero en general nuestra norma es lo suficientemente amplia, la Ley General de Arbitraje, ojo, estoy hablando de la Ley General de Arbitraje, que está prevista para todos los tipos de arbitraje, permite, favorece, pretende, quiere lograr que efectivamente los arbitrajes realmente ocurran y evitar a las partes el camino del Poder Judicial. Esa es la esencia del convenio arbitral. ¿Qué cosa nos exige entonces la ley de arbitraje? Básicamente que conste, que haya constancia de su contenido, de cualquier forma. Debe constar por escrito, y yo diría que el día de hoy lo lógico, lo usual y lo habitual será que esté por medios electrónicos. Bastará que exista, como todo acto jurídico, manifestación de voluntad expresa. Y esa manifestación de voluntad sea posible probarse, sea expresa, inequívoca, clara, y que, por ejemplo, puede estar contenido en cualquier mecanismo electrónico que no necesariamente sea el formato llamado contrato. Bastará que la voluntad exista. Y eso quiere decir que no necesariamente tiene que estar en un documento, sino puede estar en un documento independiente. Se dice que el convenio arbitral es un documento, es un acto bilateral. ¿Por qué? Porque normalmente, y aquí viene la definición, se dice que es relación jurídica contractual o no contractual. Cuando es contrato sabemos que hay dos partes, inequívocamente. Entonces, las dos partes tienen que manifestar voluntad de someter su controversia a arbitraje. Pero puede ocurrir también que el arbitraje esté, por ejemplo, contenido en una voluntad de testamento. El causante puede definir que si hay alguna controversia respecto de la herencia que está dejando, todo el asunto patrimonial puede ser definido a través de un arbitraje. ¿Y dónde estará esto? Como todos sabemos, el testamento es un documento que se otorga de manera unilateral. Entonces, en el caso del testamento, será solamente el testador el que emite el acto para decir, quiero que esta controversia en particular se someta a un convenio arbitral. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Y esto es bien importante. Todos los casos de convenio arbitral, vamos a decir, en general, por simplificar, porque esta es una materia también amplia y van a ver que en doctrina se trata con mucha amplitud, es la materia que puede ser sometida a arbitrajes, básicamente las patrimoniales o las que las partes tienen libre disposición. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en el caso de un testamento, el testador puede poner las controversias que se deriven de mi testamento van a ser sometidas a arbitraje. Esta cláusula es perfectamente válida porque vamos a decir, por ejemplo, si los herederos no se ponen de acuerdo en una partición, podrían ir a un arbitraje. La norma contiene, no obstante, algunos límites.
Y, por ejemplo, el estado civil de las personas o el derecho a suceder de la persona no podría ser objeto de arbitraje porque ese vamos a decir que es un tema de interés público con competencia específica en el Poder Judicial, ¿sí? Puede ser también, ¿dónde más podemos encontrar un convenio arbitral? Que no es que es una opción prevista en la norma de la ley de arbitraje, es un acto multilateral, el más típico, los estatutos de una persona jurídica. En los estatutos de la constitución de una persona jurídica de cualquier tipo, los socios o los miembros de la persona jurídica pueden acordar que cualquier controversia que se genere como consecuencia de ese estatuto puede ser también sometida a arbitraje. Entonces, ese es otro tipo de convenio arbitral que va a estar prevista en una relación jurídico-patrimonial, pero multilateral. Y otra cuestión donde está el arbitraje con mucha frecuencia son las relaciones jurídicas estándar. Todos hacemos clic todo el tiempo en el internet, ¿no? Y muchísimas veces cuando ustedes hacen operaciones de comprar, por ejemplo, bienes en internet, podrían estar ustedes también aceptando convenios arbitrales dentro de las cláusulas que están firmando. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre les ponen a aceptar y todos decimos, sí, acepto lo que sea, acepto el convenio, acepto las cláusulas de esta operación en internet, por ejemplo, pero no necesariamente las revisamos. Podría ocurrir que alguna de esas cláusulas tenga un convenio arbitral. ¿Sería válido? Sí, sería válido, por una razón muy sencilla. La ley de arbitraje, otra vez, favorece, es proclive a generar relaciones jurídicas bajo esta modalidad. Se dice que el convenio arbitral es bilateral porque, como les decía, normalmente son dos partes las que van a aceptar voluntariamente someterse a este tipo de solución de controversias. Y es importante el momento en el que se suscribe el convenio arbitral, y como bien decía Sandro, normalmente es al comienzo de la relación jurídica, porque al comienzo de la relación jurídica las dos partes estamos con la capacidad de diálogo suficiente para llegar a un acuerdo y decir, por ejemplo, que el contrato que se está firmando, si tenemos algún inconveniente, vamos a resolverlo a través de arbitraje e incorporar esta cláusula arbitral en el contrato que estamos firmando. Entonces, normalmente es una cláusula que se incorpora al inicio de la relación jurídica, porque cuando el problema ya se desató, siempre va a haber una parte a la que no le conviene el mecanismo o quiere dilatar la solución de la controversia. Entonces, lo que ocurre es que esta parte evidentemente va a ser renuente a firmar o a suscribir el contrato o lo que sea. Entonces, aquí tenemos un convenio que normalmente va a ser voluntario, obviamente, como todo acto jurídico, pero normalmente se gesta, se genera, se origina en el inicio de la relación jurídica. Una cuestión que es bien importante, por ejemplo, en un caso de un accidente. Cuando ocurre un accidente, entre otras cosas, vamos a encontrar una parte que está vinculada, por ejemplo, a la cuantificación de la responsabilidad o la cuantificación del daño que se hubiera podido generar. Esto, por ejemplo, sí se puede someter a arbitraje. ¿Por qué? Porque no ha nacido necesariamente de una relación jurídica contractual, un accidente no es una relación contractual, pero la cuantificación del daño, pese a que no ha tenido su origen en un contrato, sí puede ser sometido a un proceso arbitral y por tanto sí es posible firmar un convenio arbitral. Todo depende de la voluntad de las partes respecto de cómo quieren que se administre o se solucione su problema. Entonces vamos a encontrar estas modalidades de convenio arbitral en estos actos. Cada uno tiene sus propias particularidades y sí es bien importante tener en cuenta que cuando hablamos de estas relaciones jurídicas estándar, por ejemplo, hay una discusión en la doctrina que aplica en general para muchos países, pero no para el nuestro, porque nuestra ley es muy clara, ¿sí? Y dice, si es que el convenio arbitral está vinculado a cláusulas jurídicas estándar, evidentemente el convenio vale.
y no hacemos la distinción de si yo solamente quería comprar esta cosa por internet y adicionalmente le puse clic porque no sabía y no leí que era convenio arbitral. No, no, no. En teoría tú has leído todo tu contrato, todo tu documento estándar, y si incluía una cláusula arbitral, pues también está incorporada. ¿Por qué? Porque la voluntad de nuestra ley, del decreto legislativo 1071, es facilitar, permitir, dar lugar a la solución de controversias por esta vía, siempre evitando el Poder Judicial, ¿ya? Entonces ahí tenemos vamos a decir, una serie de formas o de relaciones en las que puede estar contenido un convenio arbitral. Y una cuestión que van a revisarla, y esto lo voy a dejar así simplemente como una línea adicional, es que nuestra ley de arbitraje tiene una norma muy interesante, que es el artículo 14 de la ley de arbitraje, que regula las relaciones con terceros. ¿Qué pasa cuando hay terceros que no necesariamente han firmado el convenio arbitral, pero por alguna razón quieren incorporarse en el arbitraje? Esto ha ocurrido mucho, por ejemplo, en Perú hace unos años, cuando, por ejemplo, habían contratos de concesión firmados por el Estado, en el que las partes del contrato eran el Estado y el concesionario, eran las partes naturales. Entonces la pregunta era, ¿y el regulador incorpora o no incorpora en el convenio arbitral? Eso no es tercero. Esa, por ejemplo, fue una discusión que se produjo en un momento con la finalidad de incorporar a terceros que no necesariamente eran parte de los contratos, pero sí son alcanzados por el contrato. ¿Por qué toda esta discusión de los terceros y el alcance del convenio arbitral? Porque recuerden que la regla general, la regla que aplica para todos, o sea, si yo firmo un contrato o tengo una relación jurídica con cualquier persona y no pongo un convenio arbitral y tengo un conflicto, ¿qué cosa tengo que hacer? Ir al Poder Judicial y demandar con las reglas generales de la jurisdicción. Usaré mi Código Procesal Civil, veré la cuantía, veré etcétera, etcétera, y usando las normas del Código Procesal Civil voy a iniciar mi proceso judicial para solucionar mi controversia. Lo que hace el convenio arbitral es excluirte de esta regla general, de manera que en mérito a tu convenio optas por solucionar la controversia en arbitraje, dejando de lado esta solución que el Estado te provee, que es irte al Poder Judicial de manera ordinaria. Entonces, ahí hay una limitación muy grande. Vamos a decir que el convenio arbitral es como una sombrilla que cubre a determinadas partes. ¿A quiénes? Normalmente a quienes han firmado el contrato. Esa es la regla. Pero puede alcanzar a terceros, sí, bajo determinadas condiciones y en ciertos casos en los que efectivamente se determine que hayan terceros que hayan intervenido en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato y por tanto se vean afectados en esa relación jurídica, manifiesten interés y evidentemente los árbitros definan que efectivamente ese tercero puede incorporarse en esta relación jurídica. Entonces, esta norma del artículo 14, que se llama las partes no signatarias, es todo un capítulo bien interesante de cuándo podemos incorporar a alguien que, si bien no ha firmado expresamente el acto jurídico, no ha firmado expresamente el convenio arbitral, no ha manifestado expresamente el convenio arbitral, sí puede ser incorporado en el proceso arbitral. Bajo ciertas reglas, la norma, digamos, tiene muchísimos, este es todo un capítulo, vamos a decir, de cuando se estudia convenio arbitral, pero es bien importante porque no quiere decir que el convenio arbitral es estrictamente para quienes han sido firmados, para quienes lo han otorgado, sino puede, en determinadas circunstancias, bajo ciertos supuestos, incorporar a terceros que acrediten que realmente han tenido, porque miren la redacción de la norma, no es cualquier tercero, es participación activa y determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato, o que puedan derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos. Y otro problema aquí también es el tema de
las personas naturales o jurídicas que están detrás de las personas jurídicas que son partes de la relación contractual. Entonces aquí hay un mundo y un universo que se los pongo para que, digamos, lo puedan leer con cuidado cuando tengan la posibilidad y sepan que existe esta alternativa que nos da la ley de arbitraje peruana, pero bajo determinadas circunstancias. No es simplemente que cualquiera se puede incorporar al proceso porque sí. No, no, no. En principio es como una cobertura para ciertas partes, para ciertos sujetos, quienes los que han otorgado el convenio arbitral. ¿Pueden ir terceros? Sí, pero solamente luego de analizar su participación activa y determinante en la negociación, celebración, ejecución, terminación del contrato o deriven derechos o beneficios del contrato en el que se está trabajando el arbitraje, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar una diferencia bien importante cuando estamos hablando de arbitraje y jurisdicción ordinaria. Una cuestión que pasa con mucha frecuencia, por ejemplo, en los arbitrajes, y yo lo he visto, creo que cuando yo me voy al Poder Judicial y, por ejemplo, solicito una medida cautelar para evitar que se ejecute una carta fianza, es natural que yo diga en el Poder Judicial, solicito que se emplace al banco porque es el titular de la carta fianza o es el emisor de la carta fianza. La juez o el juez va a resolver sin ningún problema y no se va a detener a pensar si hay convenio arbitral o no y puede, digamos, no analizar este asunto porque el juez está investido de la jurisdicción que le dé el Estado y tiene competencia, vamos a decir, en principio para todos. Pero cuando estamos en arbitraje, por ejemplo, ahí la figura cambia. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿y ese banco firmó el convenio arbitral? ¿Es parte de ese contrato? ¿Debe ser convocado al proceso o no? En el caso que les planteo, por ejemplo, normalmente, en general, pueden haber diferencias y pueden haber reglas, y obviamente pueden haber casos especiales, pero en general, las dos partes suscriben un contrato y van a hacer un contrato de fianza, alguna de las dos partes, con una entidad bancaria. Ese contrato de fianza es una relación jurídica distinta e independiente y no necesariamente está amparada por un convenio arbitral. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver claramente que las partes del convenio arbitral van a ser las dos que han suscrito el contrato y el banco es un tercero que no puede ser parte del arbitraje. ¿Por qué? Porque no firmó un convenio arbitral. Entonces, allí hay una importante distinción de quién otorga el acto, a quién le afecta el acto, quién es el titular de la relación jurídica. Porque el titular de la relación jurídica, que se llama convenio arbitral, es el único que puede estar dentro del arbitraje. ¿De acuerdo? Y una cuestión que también es importante cuando estamos hablando de cláusula o de convenio arbitral, es que esta relación jurídica que les decía, que es una relación jurídica obligatoria, es independiente, vamos a decir, está encapsulada, está separada del contrato principal. ¿Por qué? Imaginemos un contrato de compraventa cualquiera y las partes querían que efectivamente las controversias se solucionen a través de arbitraje. El hecho de que el convenio arbitral sea distinto, independiente, separable de ese contrato de compra-venta, hace que incluso si es que yo estoy discutiendo la validez de existencia del contrato, esta cláusula arbitral o este convenio arbitral quede incólume para definir en este arbitraje si ese contrato era o no era válido. Esta es una cuestión que a veces se confunde porque se dice, se está impugnando la anulación o se está impugnando el propio acto jurídico. Entonces, si no hay contrato, ya el convenio arbitral cae como consecuencia del contrato. Eso no es cierto. Vamos a decir, la separabilidad del convenio arbitral es una particularidad muy importante porque permite a la cláusula arbitral subsistir incólume a pesar de que se cuestione el acto del que deriva. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nos permite que en todos los casos en los que se discute la anulación o la nulidad o la existencia del mismo contrato,
podamos usar el mecanismo del arbitraje para dirimir esa controversia. Y no decir, oye, cayó igual que el contrato. No, 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 no. Si tenía convenio arbitral, el convenio arbitral está como encapsulado, separado, distinto, autónomo de la relación jurídica que quiere solucionar a través de arbitraje. Esto es también un concepto muy importante porque a veces no se tiene claro y en los casos de anulación o de existencia o de nulidad de contrato, a veces se dice no, como cayó o sea, se alega erróneamente. Como cayó el contrato principal, cae también el convenio arbitral, porque el convenio arbitral era parte del contrato, estaba en la cláusula 20 del contrato que yo estoy impugnando. No, no es así. La cláusula 20 del contrato es como una cápsula porque contiene un acto jurídico diferente, autónomo, separado del contrato del que deriva. Y entonces eso le permite la autonomía suficiente para, en caso de conflicto, cobrar vigencia y permitir la solución de la controversia a través de un arbitraje. Hay una cuestión que es bien interesante, por ejemplo, en doctrina y en Inglaterra existen resoluciones que, por ejemplo, dicen que en los casos en los que el contrato ha sido otorgado por corrupción y cae todo el contrato, solo en ese caso el convenio arbitral también cae, pero obviamente al final, cuando el contrato se declare nulo. Este es el único caso, vamos a decir, que se identifica como excepción a esta regla general, ¿no? En los casos de corrupción, porque ahí se dice que como hubo un contrato nulo que surgió con una manifestación, con un vicio en la manifestación de la voluntad, entonces también caería el convenio arbitral. Este es uno de los supuestos de excepción, vamos a decir, para lo que se considera la separabilidad del contrato, del convenio arbitral. Entonces, ahora hemos visto un poquito de manera genérica cómo funciona el convenio arbitral en el mundo jurídico, en las relaciones privadas, en las relaciones públicas, en cualquier tipo de relaciones, así funciona el convenio arbitral. Cuando estamos hablando de la normativa de contrataciones, vamos a encontrar que hay ciertas peculiaridades, ciertas características especiales. Y ahí me gustaría anotar que si bien hablamos de arbitraje en la ley de contrataciones del Estado y es el arbitraje obligatorio y etcétera, lo cierto también es que en todos los contratos de concesión, lo que es APPs, también tienen cláusulas arbitrales. Entonces, esto del convenio arbitral está completamente extendido en el uso de los contratos del Estado. En todos los contratos otorgados por el Estado, la regla, yo diría, es más bien llegar o someter la controversia a arbitraje. En los casos que se regulan por la Ley de Contrataciones del Estado, vamos a ver que tenemos un convenio arbitral. No vamos a decir que está definido por la ley, sino la ley nos dice, aquí las controversias se solucionan a través de arbitraje. Esa es la regla general, la que nos da la ley. Pero igual necesitamos un convenio arbitral. Y por esa razón es que cuando se hace contratación pública, vamos a ver que las cláusulas de solución de controversias están previstas desde las bases estándar. Aquí tengo, esta es una base estándar cualquiera, vigente, y van a ver que a pesar de que la ley de arbitraje dice todas las controversias se someten a arbitraje, los contratos también tienen una cláusula específica de solución de controversias. La que están viendo en este momento es la que está contenida en la mayoría de bases estándar. ¿Y qué cosa dice? Una cosa muy sencilla, ¿no? Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la ley y su reglamento. Facultativamente pueden solicitar una conciliación y el laudo es
inapelable, definitivo y obligatorio para las partes. Esta es una cláusula tipo. Y como ustedes ven, es una cláusula bastante genérica. Y la pregunta es, ¿se puede cambiar? Sí, no, ¿por qué? Y esta es una discusión que en algún momento además son cosas que se van presentando en el ejercicio profesional, ¿no? Porque alguien dijo, el convenio arbitral está en las bases estándar y de acuerdo a la directiva de OCE, las bases estándar no se pueden modificar. ¿Será así? Esto es parte de las bases estándar y por tanto no se puede modificar. En realidad, la ley de contrataciones tiene una serie de normas imperativas que sí o sí deben estar incorporadas en el convenio arbitral o en la llamada cláusula de solución de controversias. Sí hay, vamos a decir, disposiciones que son imperativas para el arbitraje en contratación pública. Pero eso no quiere decir que esta cláusula no pueda ser modificada. ¿Por qué? Porque hay varios espacios en los que la ley nos da opción a elegir. Una cosa bien sencilla, por ejemplo, es ¿cuántos árbitros necesitamos? ¿1 o 3? ¿Esto va a ser un arbitraje ad hoc o va a ser un arbitraje institucional? Entonces, cuando estamos hablando en contratación pública, vamos a encontrar que la cláusula de solución de controversias contiene toda la regulación sobre el convenio, toda la regulación, voy a decir, para solucionar controversias en general, y va a contemplar todos los mecanismos que se van a utilizar para ese caso concreto. Esto necesita cambio a ese sí. A veces esta redacción es suficiente, sí, a veces. Va a depender mucho del tipo de contrato que se está trabajando. No se trata de copiar y pegar las bases estándar tal como está. O sea, si esta base estándar dice eso, yo no puedo poner un centro de arbitraje aquí. Ya me olvido y esa es la cláusula arbitral y punto. No. Aún cuando eso sea base estándar, la ley de contrataciones y el reglamento sí me permite un margen de movilidad, voy a decir, para incorporar las disposiciones que sean necesarias y adecuadas a el tipo de relación jurídica que estamos trabajando. No siempre la cláusula arbitral va a ser, esta cláusula va a ser suficiente. Y de hecho es muy usual que las entidades lo modifiquen. Ahora, si van a modificar la cláusula de solución de controversias, verifiquen que la modificación tenga sentido y que sume a la relación jurídica. No hagan cláusulas patológicas, como decía el doctor Sandro hace un minuto, porque no se trata de hacer complejo esto y hacer un enredo insoportable, no. Se trata de que la cláusula de solución de controversias, mi convenio arbitral, se ajuste a el tipo de relación jurídica que estamos manejando. Una cuestión muy sencilla, por ejemplo, ¿necesitamos un árbitro o necesitamos 3 árbitros? Yo podría dejar mi cláusula así, como está aquí, pero sí podría hacer la precisión de si quiero 1 o 3 árbitros. ¿Cuándo 1, cuándo 3 y cómo hago esa elección? Si estoy hablando, por ejemplo, de un contrato de $50 millones, ¿creen ustedes que sería más razonable que la decisión sea tomada por una persona o por 3 personas? Entonces, allí, por ejemplo, tengo un margen para modificar esta plantilla general que me presenta el Estado. Si estoy hablando de un contrato de, no sé, 20,000 soles, ¿le pondré un tribunal arbitral? Por ejemplo, esa decisión de si acepto, de si pongo en mi convenio arbitral 1 o 3 árbitros, tiene mucho que ver también con cuánto me cuesta el arbitraje. Y para eso, por ejemplo, miraré cuánto me cobra un tribunal y cuánto me cuesta un árbitro único. Todos los centros de arbitraje tienen una calculadora de
gastos arbitrales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un contrato de 30 millones de dólares, no es muy razonable poner a un árbitro único para definir una controversia de una magnitud tan grande. Será mejor que ponga un tribunal, porque así permitiré una deliberación un poco más rica y por tanto puedo tener una solución de controversia más eficiente. Por otro lado, si tengo un contrato muy pequeño de una prestación muy sencilla, por ejemplo, es el contrato para ejecución de pistas y veredas, y es un contrato por, voy a decir, 50.000 soles. ¿Tendrá sentido poner un convenio arbitral que me diga 3 árbitros? ¿O será más sensato poner un solo árbitro? Porque, ojo, si la materia controvertida tampoco es tan compleja, no es que necesite a alguien, digamos, particularmente experto en el tema, ni generar un proceso de arbitraje muy complejo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que de las ejecuciones de obras de pistas y veredas debe ser en el rango, vamos a decir, la más sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí esta cláusula de solución de controversias sí necesita y a veces exige ajustes. Otro tema fundamental. ¿Ad hoc o institucional? ¿Cuándo ad hoc? ¿Cuándo institucional? La norma en contratación pública ha ido variando y ha ido cambiando en la historia de qué tipo de arbitraje queremos, sea ad hoc o institucional. El día de hoy, ya más allá de la posición, de nuestro gusto particular, la norma es muy clara en señalar que solo pueden ser arbitrajes ad hoc en los casos en los que el valor referencial sea menor o igual a 5 millones de soles. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi proceso de selección tiene un valor referencial de 4 millones, aquí puedo poner que va a ser, mi arbitraje va a ser ad hoc. Pero si mi contrato, he dicho, ojo, puedo optar por el ad hoc. Pero si mi contrato, por ejemplo, es más de 5 millones, ya es de 6 millones, yo aquí ya no puedo hacer el cambio de decir, esto es un arbitraje ad hoc, porque mi norma imperativa dice, tiene que ser arbitraje institucional. Entonces, allí vamos a encontrar que hay una serie de regulaciones para ver qué tipo de árbitros, qué tipo de arbitrajes podemos ir acomodando de acuerdo, otra vez, al tipo de relación jurídica que tengamos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un contrato que he encontrado por allí. Ustedes ponen cualquier tipo de contrato que tenga PDF y les va a cargar los 100 que les puede cargar, pero por ejemplo en esta que me he encontrado, que a veces es un poco antigua y debe ser con la norma anterior y dice ser un arbitraje resuelto por tribunal arbitral. Aquí ya definido en esta cláusula, o sea, si bien la base no dice nada, aquí ya me dice tiene que ser tribunal. Y aquí esta es una redacción que corresponde más bien a la norma pasada, pero que van a encontrar con mucha frecuencia en los arbitrajes, y dice, la entidad propone las siguientes instituciones: Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura y Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura. Entonces la pregunta es, si estoy en arbitraje, ¿cómo elijo mi centro de arbitraje? ¿A dónde voy? En este caso es muy claro que propone las siguientes instituciones, serían alternativamente cualquiera de las dos. El día de hoy lo que dice la norma como regla general es que esta es mi cláusula arbitral, así de sencilla. Puedo hacerle ajustes, pero también puedo hacer precisiones y puedo también poner centros de arbitraje en particular, como por ejemplo poner, yo quiero que mi arbitraje se administre por la Cámara de Comercio de Lima, quiero que se administre por la Católica, quiero que se administre por el Colegio de Ingenieros, quiero que se administre por AmCham, pero ¿por qué lo pongo? Porque sí, porque me parece, ¿por qué tendría que poner un centro de arbitraje en este convenio arbitral? Y la razón es bien sencilla.
Si yo elijo un centro de arbitraje y pongo en mi cláusula de solución de controversias, por ejemplo, que el arbitraje será administrado por la Católica, por el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, lo que estoy haciendo es incorporar automáticamente a este convenio arbitral toda la normativa de la Católica. ¿Qué quiere decir eso? Que me someto al reglamento de arbitraje de la Católica, que me someto a su tabla de gastos, que me someto a su consejo de, a su corte de arbitraje, que me someto a sus reglas, que me someto a sus tarifas. Entonces, no se trata de incorporar un cambio en esa cláusula de solución de controversias porque sí. ¿Pueden incorporar cambios? Sí. ¿Cuáles? Los que se adecúen a la relación jurídica en concreto que se va a manejar. ¿Qué factores voy a tener en cuenta para hacer estos cambios en mi convenio arbitral? ¿Qué relación jurídica es? ¿Es compleja? Por ejemplo, estoy ante un contrato en el que se está discutiendo un asunto muy complejo, como por ejemplo la instalación de, voy a decir, una central hidroeléctrica. Es lo mismo hacer un contrato para la instalación de una central hidroeléctrica que tiene un componente de obra física, tiene un componente de adquisición del equipo para la central hidroeléctrica y tiene un componente de equipamiento para que todo funcione. Es lo mismo que hacer un contrato de ejecución de obra de pistas y veredas. Evidentemente no. Hay una complejidad diferente. Entonces, mi cláusula de solución de controversias tiene que ajustarse a la realidad del contrato que yo estoy manejando. No puedo poner siempre una cuestión solamente porque sí. Hay que pensar qué tipo de relación jurídica estamos trabajando. Es un contrato muy sencillo, con objeto muy sencillo. Es un contrato muy grande en términos económicos. Es un contrato muy importante. Es un contrato muy importante del que depende sea una prestación futura y por tanto la fecha de terminación del contrato es muy importante. ¿Qué cosa estoy queriendo regular? Y en eso sí hay que hacer un ejercicio de, vamos a decir, de practicidad. ¿Qué cosa realmente podría pasar en este caso? Es un contrato muy sencillo, es un contrato muy complejo, es un contrato grande, es un contrato en el que yo como entidad tengo muchísima experiencia, no tengo tanta experiencia gestionando este tipo de contratos. Y otro tema muy importante, si pongo un arbitraje en un centro específico y se pone específicamente un nombre de un centro de arbitraje, la pregunta es, ¿sé que ese centro de arbitraje tiene experiencia? ¿Sabe qué cosa es hacer un arbitraje? ¿Cómo son sus reglamentos? ¿Es engorroso? ¿Es rápido? ¿Tiene un buen sistema de soporte administrativo? ¿Es caro? ¿Es tan barato que no tiene nada? ¿Quiénes son los miembros que integran esa corte de arbitraje? Si es que recusan a alguien, ¿quién va a resolver? ¿Me da confianza ese centro de arbitraje? Entonces, aquí no se trata de poner, por ejemplo, un centro de arbitraje porque sí. No se trata de poner un árbitro o 3 árbitros porque sí. Hay muchas cuestiones que son muy importantes porque cuando ya el conflicto surge, va a ser tan simple como mi controversia va a ser resuelta rápidamente o no. ¿El centro en el que estoy confiando realmente sabe lo que hace o no? ¿Tiene experiencia? Entonces, aquí hay una serie de preguntas que son bien importantes hacerse cuando estamos en la relación jurídica concreta, en el contrato en concreto. Miren, y aquí solamente para ponerles un ejemplo, este es un contrato de provías. Miren, esta es la cláusula arbitral. 2 páginas y un poquito más. Esta es la cláusula de solución de controversias. Entonces, por ejemplo, en este tipo de contratos, lo que se dice es que 217. Por ejemplo, aquí dice, miren, ¿cuántas es la cláusula? 25ª, convenio arbitral, y tiene 20 especificaciones. Y de estas 20,
creo que desde la 7 ya está referida a arbitraje. Y por ejemplo, aquí ponen una cuestión que, dependiendo de la relación jurídica, puede ser práctica. Miren lo que dice, por ejemplo, aquí. En el caso que el monto de la cuantía de la controversia en la solicitud sea mayor a 50 UITs vigentes a la fecha de la solicitud, la controversia será resuelta por un tribunal colegiado. Obviamente, si es menor, será resuelta por árbitro único. En caso de la controversia verse sobre materia de cuantía indeterminable, será por tribunal colegiado. Y ahí tienen otra serie de especificaciones. Por ejemplo, una cuestión que aquí es distinta es, en el caso del árbitro único y del presidente del tribunal arbitral colegiado, la designación la realizará el centro institucional determinado. En el caso de la designación de otros árbitros del tribunal colegiado, se realizará por cada una de las partes en los plazos establecidos en el centro institucional arbitral. Entonces, aquí cuando estamos hablando de convenio arbitral, y solamente para terminar, porque ya veo que la hora me gana, si bien tenemos una base estándar, que es muy genérica, sí es posible hacer modificaciones, siempre que las modificaciones se ajusten a la necesidad de la relación jurídica en la que estamos trabajando, a la necesidad del contrato. No se trata de hacer una incorporación de modificaciones sin conocimiento, porque si lo hacemos de esa manera, lo que pasa es que generamos luego cláusulas patológicas. No se trata de copiar y pegar lo que hice en otro contrato, porque probablemente un contrato de, por ejemplo, suministro de bienes es un poco más sencillo, a veces no, pero eventualmente puede ser un poco más sencillo que la ejecución de una obra compleja. O incluso en el suministro de bienes, el tipo de bien que yo estoy pidiendo para contratar probablemente puede ser mucho más estándar que otro bien que es complejo y entonces necesita un poco más de, vamos a decir, vamos a encontrarnos con otro tipo de dificultades. O sea, por ejemplo, no es lo mismo si yo estoy comprando un bien estándar como, no sé, el Estado compra todo, ¿no? Entonces, imaginemos que el Estado está comprando, qué sé yo, pintura común de pared. Eso es bastante distinto, por ejemplo, de comprar cartuchos y suministros electrónicos para unos folders de almacenamiento de la backup de la oficina que tiene que tener, no sé, 40 teras y no 42 porque el sistema no corre con 42. Hay cosas que yo tengo que evaluar dependiendo del tipo de relación jurídica en la que me encuentro. Y siempre, en todos los casos, revisen la cláusula de solución de controversias porque, por ejemplo, yo tengo un caso, me hace gracia el caso porque se inicia el arbitraje en un centro de arbitraje Los Patitos. Cero experiencia, no tienen ni reglamento. ¿Quién será el secretario? Nadie sabe nada. Bueno, felizmente es un contrato chiquito, ¿no? Pero de verdad, vale la pena poner un centro de arbitraje que no tiene mucha experiencia, que no tiene solvencia, que no se sabe quién es, ni cómo me va a atender, ni quiénes son. O mejor elijo uno que sí sabes, que tiene experiencia en el mercado, que sabes que es eficiente, que sí funciona. Entonces ahí hay una serie de cuestiones que ustedes van a tener que evaluar cuando estemos ante el convenio arbitral y siempre va a depender del tipo de relación jurídica. Aquí les he traído, miren la evolución, ¿no? La base, un poquito más compleja, y esta que tiene una serie de especificaciones que entiendo se ajustan a la necesidad de la entidad. Una cuestión que es bien importante es que el día de hoy la norma es proclive al arbitraje institucional y entonces normalmente se pretende o se sugiere o se quiere que el arbitraje sea institucional y eso quiere decir que debería fijarme en un centro concreto para resolver mi controversia. Desde mi punto de vista, eso es lo más razonable. ¿Por qué? Porque me va a permitir elegir de manera consciente quién quiero que resuelva mi controversia, ¿no? Pero hay supuestos en los que la norma, perdón, el convenio simplemente
no existe o no es posible o qué sé yo, o está mal redactado o lo que sea. La norma soluciona este problema y dice, el arbitraje va a ser institucional siempre que no se haya previsto nada en el convenio arbitral o siempre que, por ejemplo, ¿qué pasa con las órdenes de servicio? Normalmente las órdenes de servicio no tienen un convenio arbitral expreso. Entonces, como no tienen un convenio arbitral expreso, asumo que tienen una cláusula arbitral estándar en la que me mandan a cualquier centro de arbitraje institucional. Por ejemplo, se dice que tiene que ser institucional cuando se dice que el arbitraje es institucional, pero no se dice cuál es la institución. Entonces, ahí tengo que recurrir de todas maneras a una institución. O, por ejemplo, es un contrato que el monto del contrato es más de 5 millones, pero a pesar de ser más de 5 millones, pusieron en el convenio arbitral que era arbitraje ad hoc. Entonces, ahí obviamente estoy chocando con la norma. Entonces, como estoy chocando con la norma, en ese caso se va a aplicar la regla de que es arbitraje institucional. Cuando el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje, no dice si es institucional o ad hoc, entonces se asume que es institucional. Y cuando el convenio arbitral, por ejemplo, y esto pasa con mucha frecuencia en algunas bases antiguas porque cargan, copian contratos o modelos antiguos y ponen el arbitraje será administrado por el SNAOC y el SNAOC casi está desapareciendo, ya no es competente para la mayoría de los casos, o más bien es competente para casos muy reducidos, y ya no se aplica a SNA. Entonces, ¿qué cosa vamos a entender? Que mi convenio arbitral me está mandando a un arbitraje institucional. Y también, otra vez, cuando se trata de órdenes de compra o de servicios derivadas de acuerdo marco, en las que no exista un convenio arbitral expreso. En todos estos casos, yo voy a asumir que mi convenio arbitral me está llevando a un arbitraje institucional. Y solamente para terminar, para ver si tenemos alguna pregunta final, recordarles que este contrato o este convenio arbitral, siendo un acto jurídico autónomo, esto que les decía, encapsulado, separado del contrato, es bien importante que ustedes sean cuidadosos de analizar qué tipo de relación jurídica en concreto tienen para que se ajuste a la necesidad del contrato, ¿no? Y realmente sea un mecanismo de solución de controversias y no sea la fuente de una controversia adicional o porque no calculé o porque no vi o porque lo que fuera y termino teniendo un mecanismo como el arbitraje que es demasiado caro para el tipo de contrato que estoy firmando. ¿De acuerdo? Me voy a quedar aquí y si hay algún, no sé si hay tiempo para preguntas, pero encantada de tener sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Sí, hay un par de preguntas. ¿Ya? A ver. Nos preguntan qué significa ad hoc o institucional. Seguramente van a hacerlo, pensé que ya lo tenían. A ver, un arbitraje es ad hoc. ¿Cómo lo explico fácil? A ver, cuando nosotros tenemos un arbitraje, tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que la administración del arbitraje, la gestión del arbitraje, sea encargado a una institución que se dedica exclusivamente o principalmente a hacer este tipo de gestión. Entonces, es una persona jurídica que su actividad es administrar arbitrajes. ¿Quiénes hacen eso en el medio? Y son conocidas, digamos, tienen ya bastantes años, la Católica y la Cámara de Comercio de Lima, por citar las dos más antiguas, diría yo. Estas dos tienen toda una estructura, todo un centro de arbitraje, una mesa de partes, un sistema informático para sus procesos, tienen una lista de árbitros, etc. Son instituciones arbitrales que lo que hacen es dar el soporte administrativo para que el arbitraje funcione. Tienen sus propios reglamentos, tienen su propia nómina de árbitros, tienen un consejo o vamos a decir, sí, pues un consejo de arbitraje que, por ejemplo, define las recusaciones. Ese es un arbitraje institucional. Elegimos a un centro de arbitraje específico. Y es un centro de arbitraje, es un arbitraje ad hoc,
cuando toda la gestión y administración es encargada por el tribunal arbitral o por el árbitro único a un secretario elegido por ellos y que se dedica a realizar este tipo de actividad también. Pero ya no estamos hablando de una institución, sino básicamente de puede ser una persona natural o jurídica, pero no tiene toda esta estructura. Entonces son dos tipos de arbitraje que seguramente lo van a ver en alguna de las clases siguientes. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Nos Sí. consultan, en caso de un contrato, ¿quién tendría que cambiar el texto de la cláusula arbitral? Si es el comité de selección o qué autoridad. Lo que ocurre normalmente es que cuando se elaboran las bases, cuando están en la fase de elaboración de las bases, se va a coordinar cuál es la cláusula modelo que se va a incorporar en el contrato, porque ojo, cuando salen las bases de licitación, ahí ya tenemos que salir con un modelo de cláusula arbitral, porque también podría ser objeto de comentarios o observaciones de parte del contratista. De hecho, pasa que podría el contratista decir, solicito que haya un cambio en el convenio arbitral, porque yo no quiero que sea la Cámara de Comercio, por ejemplo, sino quiero que sea la Católica. ¿Vale? Sí, vale. Entonces, allí eso puede ir como consulta, como observación, etcétera, pero tiene que ir desde las bases. Internamente va a depender de cómo es la organización de la entidad, ¿no? Porque hay algunas entidades que, por ejemplo, este asunto ya lo manejan con su área de adquisiciones directamente. Lo importante es que salga desde las bases del proceso de selección. Esa es una coordinación interna y va a depender de la estructura de la entidad. Lo fundamental es que el proceso de selección salga con un convenio arbitral ajustado y con la proforma de contrato ajustada a lo que se está planteando en esa relación jurídica en concreto. Así como definimos tiempo de entrega, fecha de vencimiento, especificaciones técnicas, condiciones del contrato, plazo de garantía, etcétera, 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 también es importante definir qué cosa ponemos en nuestro convenio arbitral. Muchas gracias, doctora. Le cedo el uso de la palabra en caso quiera hacer algunas conclusiones finales. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a cada uno de los participantes. Espero que haya contribuido un poquito a aclarar el panorama. Hay una lectura de Luciano Barchi que ha sido publicada en la revista Iusce Veritas, que desarrolla de manera doctrinaria el convenio arbitral. Y para quienes son abogados, solamente una recomendación. El convenio arbitral es un acto jurídico, trátenlo como tal, interprétenlo como tal. Piensen claramente en qué cosa estamos trabajando. Así como trabajamos nuestro contrato, trabajemos nuestro convenio arbitral. No se trata de ponerle más cosas. Coincido con Sandro en que menos es más, completamente. Pero así como las bases nos presentan un modelo de convenio arbitral, la idea es ajustarlo de manera que convenga al tipo de relación jurídica que estamos trabajando. Piensen en que operativamente funcione y mi recomendación sería, si eligen un centro de arbitraje, háganlo porque lo conocen, porque confían en la institución, porque saben de su eficiencia, porque conocen el reglamento, porque tienen alguna idea, no porque simplemente alguien les ha dicho el nombre de un centro de arbitraje. El día de hoy hay más de 100 centros de arbitraje y quiere decir que tenemos 100 posibilidades de elegir. Elijamos siempre lo mejor, seamos exigentes con lo que elijamos y entonces vamos a hacer también que el mercado funcione porque esa es la idea detrás de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Becerra, y nuevamente también agradecemos a nuestro expositor, el doctor Sandro Espinosa. Hago extensivo el saludo y también agradecimiento por parte de cada uno de los miembros del CAE y resaltar nuevamente el compromiso de cada uno de nuestros ponentes, ¿no? Gracias a la calidad de profesionales como ustedes, podemos llegar a los participantes en el desarrollo de estas actividades de estudio y de difusión y dar a conocer un poco más acerca del arbitraje y contrataciones con el Estado. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones a todos los que se quedan para aprender un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.
Cabe resaltar también el aprecio y la estima por parte de los participantes, ¿no? Se ve reflejado a través de los mensajes de chat, tanto para usted como para también el doctor Sandro. Gracias, muchas gracias. Finalmente, agradecer a todos por su participación y recordarles que el curso se desarrolla todos los miércoles a la misma hora. Dios mediante, nos encontramos el próximo miércoles 9 de febrero a las 6 p.m. Muchas gracias a todos por participar.